Es importante, hermanos. Claro, hay muchas predicaciones, vemos hoy en día a través del Facebook o YouTube, se puede uno comunicarse, leer o poner, ¿verdad?, predicaciones, enseñanzas, pero muchas veces debemos de nosotros escudriñar si las enseñanzas son de Dios. Amén. Entonces vamos a hablar acerca del libro de los Hechos, capítulo 17 a 11. Cuando los apóstoles empezaron a predicar, los discípulos del Señor a predicar, dice la palabra de Dios, Hechos 17 a 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así como ellos hablaban. La importancia es de escudriñar. Yo les puedo predicar, hablarles aquí, y usted tiene que estar seguro de que lo que estoy hablando es de la palabra de Dios. ¿Verdad? No es algo que yo filosóficamente estoy diciendo, ¿verdad? Que en lo que estoy hablando esté concuerdo con la palabra de Dios. Pues estos hombres oían la palabra, pero al mismo tiempo estaban leyendo si verdad lo que ellos estaban hablando, predicando, enseñando, si concordaba con la palabra. Amén. Y por primera vez les habló cristiano en esa ocasión, ahí en Tesalónica. Amén. Estos hechos o estas cosas miramos hoy en día en la iglesia, los creyentes pasivos y activos. El oyente pasivo, fíjense quién es el oyente pasivo, toma lo que predica el pastor, está atento a lo que está uno predicando, sin tomar mayor consideración, cree lo que se le dice, ¿verdad? Amén. Es el creyente pasivo. El oyente activo procura diligentemente saber lo que Dios tiene que decir y cree mucho más rápido en la fe debido a eso. Amén. Amén. ¿Cuántos cuando escuchan la predicación, su fe crece? Amén. Porque está poniendo atención, está comparando, se acuerda de otras escrituras, ¿verdad? Y eso causa en usted esa fe y crece más rápido. Yo no sé por qué a veces las plantas, unas crecen más rápido que otras. ¿Será que se les echa agua? ¿Será que se les echa abono? ¿Será porque siempre tienen cuidado de ellas, verdad? Pero hay unas que tardan bastante tiempo para crecer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero vemos aquí el creyente activo siempre está al tanto de lo que está predicando y está apuntando, está rayando en su cuaderno, ¿verdad? Y busca más escrituras y crece espiritualmente, crece en su fe más grande, rápidamente, más que aquel que es pasivo. Amén. El pasivo se conforma. Está conformado, ¿eh? Nada más voy a oír, pero no voy a hacer nada. Nada más voy que me oír porque tengo que ir a vivir el mensaje para alimentar mi alma. Nada más está ahí. Pero al cambio, el activo busca más, hace más de allá de lo que puede hacer. Amén. Y si se da cuenta usted, casi los hermanos o las hermanas, gente activa en el Señor, siempre ya tiene muchos apuntes. Está apuntando siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Su Biblia ya era así y ahora está así por tantas que tiene ahí metido ahí, tantas notas que tiene metidas ahí, ¿verdad? Y es necesario, hermanos. Amén. Es necesario, porque Jesús le dijo, ¿verdad?, que es necesario leer la palabra de Dios, entender lo que dice la palabra de Dios. No se conforme solamente a oír, sino hacer algo más que oír la palabra de Dios. En Lucas 6:3 dice, respondió Jesús y les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Los discípulos, claro, Jesús tenía sus discípulos, seguían, ¿verdad? Y comían y no se lavaban las manos, ¿verdad? Y siempre había crítica, hay crítica siempre. Amén. Pero Jesús les enseñó diciendo, ¿qué no habéis leído? ¿No han leído ustedes? ¿Por qué critican? ¿Por qué hablan? ¿No vieron lo que hicieron el tiempo de David? Cuando tenían hambre los que ellos iban con él. ¿Cómo entraron al templo sin lavarse y agarraron la comida y comieron? Sin lavarse las manos. Amén, hermanos. Amén. La crítica siempre va a estar. Así es. Amén. Amén.
Jesús fue muchas veces criticado. Pero es que por falta de conocimiento de la palabra, la gente habla, hermanos. Amén. La gente habla. Dice la palabra de Dios que no debemos de criticar a nadie, no debemos de juzgar a nadie, ni al siervo ajeno. Amén. Amén. No tenemos el derecho de juzgar a nadie. ¿Estamos entendiendo? Amén. Si usted lo compró, si es suyo, haga lo que quiera. Pero si no es suyo, es del Señor, no se meta. Amén. Le va a salir caro. Amén. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí, hablando Jesucristo. Amén. Mejor escudriñan. Tome el tiempo de leer, de escudriñar, de buscar. Amén. Compare el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Hay muchas Biblias escritas hoy en día. Amén. Bastantes Biblias. Y cada una dice de diferente manera. Pero es lo mismo en diferentes formas. Amén. Es como el inglés. Usted quiere hablar, si es hispano, ¿verdad? Y quiere hablar en inglés, tiene que interpretar en su mente lo que quiere decir. Y muchas veces las palabras que usted dice son diferentes. Por mucha razón, los americanos tienen que espelear, ¿cómo dicen? La palabra para que entiendan de qué están hablando. Así es. Porque una palabra puede decir muchas cosas. Amén. Así la traducción, puede haber muchas tradiciones, pero es lo mismo. Amén. Amén. Conforme usted lo tome, conforme usted escudriñe la palabra de Dios. Amén. Amén. Así es. Pues es necesario, ¿verdad? Escudriñar. El Señor dijo, lean, entiendan. Sabe que el Espíritu Santo es el que le va a dirigir y enseñar, porque la palabra está escrita a través del Espíritu Santo. Amén. Y usted está en la carne, no está en el Espíritu, usted no va a entender nada. Así es. Amén. Aunque no entienda, siga leyendo. Amén. Amén. Porque la canasta se lava con el agua, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. De tanto que fue el hombre a traer agua en la canasta, se salía. Él nunca aprendió nada, pero dijo que el maestro, mira, lo que tú no viste es que la canasta está más limpia. Usted lee y lee y dice, no, pues yo no le entiendo nada. Usted siga leyendo, un tiempo, usted va a entenderlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor respondió, Jesús les dijo, ¿verdad? Escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué razón los fariseos, saduceos y todos aquellos hombres no entendieron? Porque no escudriñaban. Sabían que iba a venir el Mesías, pero nunca supieron el día y la hora en que, ¿verdad? Cuando el Señor vino, pues se les fue el tren, como decimos, ¿verdad? No entendieron, porque no pusieron atención. Amén. No pusieron atención, no escudriñaron los que los profetas habían hablado de él, lo que habló el salmista David, Jeremías, Isaías. Amén. Desde el principio, hermano, predicaba cuando Adán y Eva pecaron. En el principio Dios tuvo que sacrificar un cordero para vestir a la humanidad. Amén. Eso ya representaba que un día Dios iba a enviar a su Hijo como cordero a este mundo para perdonar los pecados, para vestirnos con una vestidura blanca. Amén. Así es. Porque uno busca vestiduras aquí, hermanos. Amén. Busca lo mejor que tiene. Amén. Pero el Señor mira el corazón, hermanos. Amén. Puede venir con saco, con corbata, aquí, peinado bien. Pero el Señor mira mi corazón, ¿verdad? Así es. Amén. Amén. Usted no lo mira mi corazón. Yo tampoco miro su corazón. Que no se preocupe. Dios sí lo mira. Así es. Amén. 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 Las intenciones del corazón. Amén. Amén. Entonces, una persona pasiva se conforma. Un creyente activo siempre anda buscando más. Siempre quiere estar en la obra de Dios, buscando qué hacer más, aprendiendo más. Esa es la razón que el Señor nos ha salvado, hermanos. Amén. Amén. Está conforme, sea pasivo. Crea solamente. Pero hay que ser impulsivos, conquistadores. Amén. ¿Y cómo va a hacerlo? A través de la palabra de Dios. Cuando usted escucha, sabe sus derechos, cuando usted sabe, ya ha escudriñado lo que realmente la palabra de Dios le está dando a usted. ¿De qué es usted heredero?
¿De qué es usted propietario? Dijo el Señor, todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Oh, hermano, eso era para el Antiguo Testamento. El Señor no ha cambiado. Amén. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Me decía una persona allá en el trabajo muchos años atrás: ¿qué crees tú de la palabra que nos enseña Moisés? Me dijo una cosa, ¿verdad? No, muy bueno. Digo, si tú quieres hacer toda la ley, si tú miras a una mujer en adulterio, sácala fuera del pueblo de apedrear, ¿la vas a apedrear? No, entonces no vas a cumplir la ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque es imposible que todo el mundo cumpla la ley. Por eso Cristo vino a cumplirlo por nosotros. Amén. ¿Entendemos? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Pero no por eso vamos a dar libertinaje. Puedo hacer lo que yo pueda, no, lo que yo quiera, no. Gloria al Señor. Porque hay que escudriñar la Escritura para que en ellas encontramos la vida eterna. ¿Cómo usted se encontró? ¿Cómo usted se dio cuenta que Cristo le amaba? ¿Cómo se dio cuenta que Cristo vino a este mundo a salvarlo? A través de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la misma voz a Dios hablando al pueblo. Amén. La misma Dios, la voz de Dios. Cuando usted recibe una carta, casi ya no mandan cartas, ya hoy en día no. Por protesto, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando recibí la carta de mi mamá, la leía, yo sabía que era mi mamá que había escrito ahí. Y leía la carta porque ella me escribía. Ella estaba en California, yo estaba en Laredo, México. Los que son de Laredo, gloria a Dios. Amén. Y una vez por mes, una vez por semana, cada 15 días, ella me mandaba la carta y me decía cómo estaba y cómo estaba yo. Y yo le contestaba para atrás, ¿verdad? Y ella sabía que eran mis letras, era yo el que estaba escribiéndole. Así es la palabra de Dios. Es Dios hablando a nuestras vidas. Amén. No se crea aquellos hombres, aquellos que creen malinterpretar y decir cosas que no crean. Ah, pues el hombre escribió la Biblia. ¿Quién más iba a escribirla? Usados por Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Creen más en los dinosaurios que en Dios. ¿Y quién miró los dinosaurios? Estuvieron aquí millones y millones de años. Si la Tierra no tiene como 6,000 años o 7,000 años que se fue hecha, ¿dónde sacan los millones y millones de años? Bueno, les dejo de tarea. Ay, a ver, escribir, no escriban. Amén. El creyente antiguo siempre tiene la tableta para apuntar, la pluma a la mano, listo para apuntar y escribir lo que en el cuaderno, los estudios, y está comparando con la Biblia si lo que están estudiando es lo correcto. Amén. Siempre está escuchando. Amén. Amén. Que no se detenga, siga adelante haciendo eso. Es bueno. Amén. A veces yo escribo, hermanos, y los dejo por ahí, ¿verdad? Y después cuando miro otra vez, leo lo que escribí, me admiro. ¿Yo escribí esto? ¿Sí? O a veces, gracias a Dios por YouTube y Facebook, ¿verdad? Que las predicaciones que hemos predicado antes, ¿verdad? Uno las mira. ¿Cómo yo dije estas cosas? No es uno, es Dios. Amén. Y compara a uno, Señor. Yo me quedo admirado, hermanos. Yo me quedo admirado. A veces de las predicaciones que escucho pasadas, lo que se dijo, lo que se habló. De cómo yo puedo decir estas cosas. Es Dios. Amén. No es el hombre, es Dios, hermano. Siempre recuerde que Dios nos habla a través de diferentes formas. Amén. Porque el creyente activo siempre está en apuntes, siempre está oyendo. Hay unas cosas que a mí me gustaban mucho, hermanos, era oír, escuchar los diferentes predicadores que venían a la iglesia cuando yo empezaba el evangelio, hace los 70s. ¿Ven? Y en la escuela dominical yo siempre me sentaba mero atrás y no me gustaba que me pusieran a decir nada, porque no quería que participara. Siempre estaba escuchando a las personas hablar. Siempre estaba escuchando, oyendo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando ya, pues, muchos años atrás me dieron la oportunidad, ya empezaba a caminar en esa área. Amén. Y así es, muchas veces Dios nos permite darnos pasos, lo que hemos aprendido, lo que hemos hablado, lo que hemos oído, ¿verdad? Poner en práctica lo que uno entiende, lo que uno ha aprendido de parte del Señor, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. San Juan 2:17 dice: entonces se acordaron de sus discípulos de que está escrito: el celo de la casa me consume.
Recuerden, una vez ocasión Jesús en las fiestas miró a unos hombres vendiendo dentro del templo. Estaban vendiendo palomas, estaban vendiendo cambios, ¿verdad? Y Jesús se enojó porque estaban haciendo de la casa de su padre un mercadero. Amén. Y volteó las mesas, agarró el chicote y echó todos para afuera. Y los discípulos, ¿verdad? Se miraron esto y se acordaron. Habían leído que en la casa, dice que acordaron que sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amén. Entonces se dieron cuenta por qué Jesús estaba haciendo estas cosas. Y se acordaron de la escritura y dice, porque el celo del Señor me consume. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Quizás los fariseos, saduceos lo criticaron por haber hecho esto. Mira lo que está haciendo tu maestro. Mira, tu maestro come con los pecadores. Mira, tu maestro come con las mujeres y en la calle y todas esas cosas. Con los ladrones, con los publicanos. Que tiene amor, compasión. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos desean estas cosas de parte del Señor? ¿Cuántos quisieran tener estas cosas? ¿Verdad? No hay límite a lo que Dios puede hacer para su vida, hermanos. No permita que el diablo venga a su mente. Tú no puedes hacer nada, no. Está bien, uno no puede hacer nada. El Señor que hace en nosotros. Amén. Cuando uno se cree que ya todo lo puede, que todo lo sabe, que ya así, Pancho Pantera. No, es Jesucristo el que nos ayuda, el Espíritu Santo el que nos dirige. Amén. Gloria a Dios. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Si usted quiere tener, recibir, tiene que llamar, pedir al Señor. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. No entiendo, pero tu Espíritu Santo me enseña, que me dirige. Aleluya. Entonces Dios va a abrir el entendimiento. Dios le va a dar sabiduría. El principio de la sabiduría es que es el temor a Jehová, ¿verdad? Que les predicamos el tiempo atrás acerca de la sabiduría. Necesitamos la sabiduría de parte del Señor. Aleluya. Cada vez que se oye la predicación, considere lo que está predicando. Que si es Dios el que está hablando. Amén. Gloria a Dios. Encuentra en la línea de la obediencia. Se encuentra en la línea de la obediencia, escudriñando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Está considerando la predicación? ¿Está pensando? Amén. Si es Dios que está hablando su vida. Creo que Dios habla de diferentes maneras, hermanos. Amén. Muchas veces en la predicación de Dios no está hablando. ¿Se está dando cuenta que Dios está hablando? ¿O no está poniendo atención? Andamos por otras partes. Nuestro cuerpo está aquí sentadito, pero nuestra mente anda... Y los astronautas andan de arriba ahorita. ¿Qué habrá especial en Kmart? En Walmart. Hoy Blue Light. La luz azul. Va a haber más especial. Hermano, termine pronto para irme. Gloria, no se preocupe, ahí va a estar la tienda todavía. Amén. Pero el que es pasivo considera y está atento a lo que está predicando y está agarrando, está alimentando esa palabra y tesorando en su corazón en buena tierra para que dé fruto. El que no quiere nada, hermano, cae la semilla no cae fuera de su corazón de buena tierra, en las piedras, en espinos, en el camino, y cuando menos piensa, no tiene nada. Amén. Aleluya. Hay que escudriñar la palabra de Dios. ¿Está escudriñando la palabra de Dios? ¿Qué clase de creyentes somos nosotros? ¿Pasivos o activos? ¿Cómo se considera usted? Amén. No. Gloria a Dios. No se ponga triste. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros estamos aquí, somos activos. Amén. Activos. Creemos en la palabra de Dios. Sabemos dónde debemos de estar. ¿Cuáles son nuestros deberes como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, como seguidores de Cristo? Sabemos cuáles son nuestros deberes. Amén, hermanos. Amén. Muchos nos critican. Los hermanos están en la iglesia, están todo el tiempo en la iglesia.
¿Dónde cree que estemos? ¿En la cárcel? ¿En el hospital? En la casa de Dios, mejor es un día que fuera de ellos. Amén. Amén. Y gracias a Dios que estamos aquí. Así es, amén. Gloria al Señor. Aleluya. No, son los fanáticos cristianos. Bueno, nuestro Señor es el verdadero jugador bueno. Amén. Jesucristo, nuestro ídolo, nuestro Señor. Amén. Por eso hemos de orar al Señor, ¿verdad? Que nos dé, que tengamos esa relación con el Señor. Vamos a 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te he dado mediante la profecía en la posición de las manos del presbiterio. Amén. Ocúpate en leer, escudriñar, exhortar y enseñar. Amén. Es lo que el Señor quiere, hermanos. Amén. Tuvo que haber una preparación en nuestras vidas. Amén. Amén. Tuvo que empezar de abajo y el Señor iba dando el crecimiento. Así es, amén. Uno el que siembra, otro el que riega, pero Dios el que da el crecimiento. Es que no es Pablo, ni Pablo, ni Pedro, sino es Dios el que da el crecimiento. Amén. Amén. Mucha gente dice, pues estoy en la iglesia tanto y no he crecido nada porque no ha querido. Estoy de enano de siempre. Y le echa la culpa al pastor. Siempre le echa la culpa al pastor, ¿verdad, hermano? No, pues no creció porque el pastor no. El avivamiento empieza en su vida, hermanos. Amén. Amén. Así es. Es usted el que tiene que moverse, hacer cosas, ser activo. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé qué clase de predicación es esta, pero Dios sabe lo que está hablando. Así es, amén. Amén. Gloria a Dios. Que si usted está en ese cuerpo de actividad, siga. No se detenga, no escuche las malas, escuche las buenas. ¿Me entiende? Porque muchas veces nos detenemos cuando oímos cosas contrarias. Y eso causa muchas veces desánimo a uno. Así es. Cuando Dios le revela algo, le enseña algo que nadie sabe, hay un secreto. Sígalo haciendo. Y no le diga a nadie porque el diablo oye. Amén. El diablo oye lo que usted está hablando. Así es, amén. Él no sabe su pensamiento, pero lo oye lo que usted confiesa con su boca. Si Dios lo levanta a las 5 de la mañana todos los días, a las 5 de la mañana a orar, no le diga a la gente. Usted sigue haciendo secretamente para el Señor. Amén. Amén. Pues Dios lo dice. Ténganlo por seguro. El día siguiente no se va a levantar. Le va a tocar el diablo musiquita ahí, para que quede más dormidito ahí. Amén. ¿Por qué razón a Samson le costó la vida? Porque confesó un secreto. Amén. ¿Entiende? El diablo no sabía, buscó la manera de que él confesara. Mientras nadie sabía del secreto de Samson, él podía vencer a cualquier persona. Amén. Pero cuando se le ocurrió oír a Dalila, ¿cuántas Dalilas hay aquí? Amén. No se enojen, hermanas. No me escriban tampoco. Amén. Cuando confesó la manera en que podían atarlo y podían, era, ¿qué? Cortarle el cabello, porque era nazareno, Amén. apartado para Dios, juez. Pues le tienen tanto miedo, ¿verdad? Él le agarraba 500 personas, los cacheteaba a todas juntas. No era él, era el Espíritu de Dios en él. Amén. David hacía lo que hacía porque el Espíritu de Dios estaba en él. Amén. No porque tenía fuerza, porque tomaba chocomil. No, porque Dios estaba en Samson. Así es, amén. Nunca se cree usted fuerte porque ora y que ayuna y que hace tantas cosas. Fuerte porque Dios lo tiene fuerte. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Es Dios, hermanos. Aleluya. Entonces debemos ocuparnos en la lectura diaria, en enseñanza, en exhortación. Por eso no se enoje cuando a veces somos exhortados. Tómelo como algo que Dios está hablando en su corazón, ¿verdad? Sí.
Usted está oyendo el consejo. Ay, Señor, gracias, Señor. Es que muchas veces es difícil darle gracias a Dios, ¿verdad? Ah, ¿quién le platicó al hermano esto? ¿Quién le dijo al hermano? Yo, mañana me arreglo a la hermana. Mañana me arreglo al hermano que le platicó lo que yo le dije que es secreto. Dios escudriña los secretos, hermanos. Amén. Amén. ¿Cuántas veces el enemigo trataba de atacar a Israel? Y sabía que Israel tenía que pasar por esa área y estaban esperándolo, pero Dios le hablaba por a través del profeta Eliseo: vete por el otro lado. Hasta aquellos enemigos sirios, ¿verdad? Y los que estaban en contra del pueblo de Israel. Aquí hay un espía entre nosotros. Porque todo lo que hablamos aquí en secreto, Israel lo sabe. ¿Sí? Amén. Pero no, rey, es que ahí está el profeta Eliseo. Todo lo que aquí hablamos en secreto, Dios se lo revela a él. Amén. Pues traigan a Eliseo entonces. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pero el hombre que ama a Dios y está en las manos de Dios no tiene temor a nada. Amén. Amén. Está firme, siempre caminando porque sabe que Dios está con uno. Amén. Tiene la palabra de Dios en uno. Amén. Amén. ¿Quién era el hombre que se puede levantar 1000 y contra 1000? Pero Dios no va a permitir que suceda nada. El mayor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Por de tanto, hermano, ocúpase en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuide el don que hay en usted. Amén. El regalo de Dios que ha recibido a través de la posición de las manos de los presbíteros. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Aleluya. Vamos a leer otra porción más. 1 Timoteo 4:13 y el 6 al 16 dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. No solamente sea oidor, sino hacedor de lo que usted oiga, hermano, hermana. Amén. Amén. Es como usted le anda un rifle y no lo quiere usar, ¿verdad? Tiene la espada, pero no la quiere usar. Amén. ¿Verdad? Pues mátame mejor. Mejor deme. Amén. Amén. Permanece para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Qué palabras tan, ¿verdad?, profundas de sabiduría. Amén. Siempre Pablo se procuraba por Timoteo, su hijo amado, su hijo en el Evangelio. Aleluya. Que él fue el que le ayudó mucho a Pablo. Era su inspiración, su hijo en la fe. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque espiritualmente tenemos hijos e hijas también. Amén. Que el Señor nos ha dado. Amén y gloria al Señor. ¿Cuánto le dan a Dios, hermanos? Amén. Amén. ¿No? Alaben a Dios. Aleluya. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Amén. Pues ¿dónde está el hermano Carlos? Ya se fue por allá. Amén. Hay muchas religiones, muchas creencias, ¿verdad, hermanos? Pero gracias a Dios que a través de la palabra de Dios nos ha enseñado dónde permanecer en Cristo. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Perseveraban, estaban siempre en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, porque ellos enseñaron lo que Cristo les habló. Amén. Amén. Ellos se acordaban las palabras que el Señor les había hablado. Sí, es amén. Y es lo que hacemos nosotros, recordamos lo que el Señor dijo, lo que hemos sido enseñados, ¿verdad? El privilegio que tuvieron los apóstoles, que tuvieron con el verbo de vida, caminaron con Él, oyeron hablar, comieron con Él, Amén. ¿verdad? Es un privilegio, ¿verdad, hermanos? Porque ellos estaban a tanto, ¿verdad?, que la gente, los nuevos hermanos, los nuevos discípulos, perseveraran en la doctrina de Cristo.
la enseñanza que el Señor les dio, en la comunión y el partimiento de pan. Gloria al Señor. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y trompiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Si hay alguien se levante en contra y trae otra clase de doctrina, y lo recibáis. Dice la palabra de Dios que si a un ángel viniera con otra clase de doctrina, que sea anatema, ¿verdad? Amén. Amén. No reciban a esas personas. Dice que probemos los espíritus si son de Dios. Amén. ¿Amén? Si no confiesa a Jesucristo, que el Hijo de Dios, el Salvador, que vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, que murió en la cruz, resucitó en los muertos y va un día a venir, si no trae ese mensaje, no reciba. Amén. Amén. Somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Por eso es que, hermanos, que se estén fijos, atentos oídos a las doctrinas que otros traen a veces. Amén. Que no haya trompiezos, divisiones en la iglesia. Amén. Uno decía, no, pues yo soy de Paulos. No, yo soy de Pablo. Yo soy de Pedro. Había división. No, yo soy de la iglesia primera de Dallas, Texas, la más grande que hay. Tiene oros enfrente y oro atrás. Amén. Y las sillas son de piel de camello. Oh, gloria a Dios. Se aplaude, ¿verdad, hermanos? No, pues mi iglesia está banquitas de piedra, banquitas de tabla rústica. Pero gozosos del Señor. ¿Verdad, hermanos? Gracias a Dios bendiga a los hermanos de México, ¿verdad? Y todas partes, Sudamérica, Centroamérica, que en verdad aman al Señor de corazón también. Esté la iglesia como esté, sin ventanas a veces, sin aire acondicionado, sin alfombra, pero ahí están, alabando a Dios. Amén. Y aquí que tenemos todas las comodidades, a ver si me dan ganas así en la iglesia. Tienen carro. Qué vergüenza, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? Sodoma y Gomorra, no. A comparar esta generación, deben arrepentirse. Porque a ellos no se les predicó, no se les avisó acerca de destrucción. Amén, hermanos. Piense, hermanos. Retenga lo bueno. Amén. Amén. Somos deudores del Señor, le debemos mucho al Señor. ¿Se acuerdan cuando usted creyó al principio? Amén. Todo ha cambiado hoy en día, hermanos. Yo me acuerdo que los novios iban a buscar las novias. Ahora las novias van a buscar los novios. Ha cambiado mucho las cosas. Así es. Amén. Yo caminaba bastante, hermano, de noche. En la madrugada era a mi esposa hoy en día. Y no tenía miedo. Estoy hablando ya en los 70s, ¿verdad? Pero hoy en día no. No me escriban. Ha cambiado mucho las cosas, hermanos. Ya no son los novios que no buscan las novias, son las novias que buscan los novios ahora. Gloria a Dios. Bueno, ¿cómo va a estar el año 3000? ¿Quién sabe cómo va a estar el año 3000? No quisiera estar allí. Amén. Aleluya. Hay que perseverar la doctrina del Señor Jesucristo. Amén. Lo que Él nos enseñó, nos mandó que hiciéramos. Amén. La enseñanza de los apóstoles. Amén. La comunión uno con nosotros, el partimiento de pan, ¿verdad? Y las oraciones también. Gracias a Dios por las oraciones, los sábados de aquí, que la hermana Luz está encargada, ¿verdad? Gloria a Dios, y las hermanas que vienen también a la oración, y a veces cuando hay oportunidad, vienen también a la oración, no que no quieras, que a veces no se puede, por trabajo y por causa, ¿ven? Aleluya, pues yo sé que agarren piedras, hermanos. Van a pedrearme. Amén. Gloria al Señor. El que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Uno se atrevió a traer una piedra. ¿Y tú por qué le tiras la piedra a esta mujer? Pues es mi esposa, por eso. Es mi esposa. Amén. Tengamos conciencia de que es personas que traen a veces divisiones en la iglesia. ¿Saben qué, hermanitos? Yo puedo predicar mejor que su pastor. Yo puedo hacer más cosas que su pastor. Sáquenlo ahí porque a mí van a ver.
A mí me ha sucedido eso, hermanos. Yo ya he perdonado, lo voy a traer, ¿verdad? Gloria a Dios. No causemos divisiones en la iglesia. Amén. Amén. Es bueno, no se los recomiendo. Amén. No hable en contra de su pastor. En todas las iglesias del mundo, no solamente en todas las iglesias, no hable en contra de su pastor, Amén. porque él va a causar algo en su vida. Amén. Ok, vamos a fijar a esas personas y tengámoslos marcaditas, ¿verdad? Amén. Y un día y otro, el Señor los va a mover a un lado. Así es. Amén. Dios va a apartar el trigo, la cizaña del trigo. Amén. Amén. Aquellos que causaban divisiones, aquellos que causaban siempre problemas, ya no los vemos. I'm sorry. Ya no están muchos. No se enojen. Amén. Amén. No se enojen. Si yo causo división, tengan por seguro que Dios me saca de aquí. Amén. No se vayan. Ok. Mándame comentarios si gusta. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Vamos a la oración. Gloria a Dios. Siempre oremos al Señor pidiéndole su dirección, su guianza. Aleluya. Que eso es bueno para nuestras vidas. Amén. Un corazón constrito y humillado jamás despreciará al Señor. Amén. Pero un corazón activo, un corazón que nada más está buscando que mal buscar, eso el Señor lo va a apartar. Que no se humille. Amén. Aleluya. Nuestra oración debe ser siempre: Padre, enséñame a ser un creyente activo. Amén. Ve qué sencillo es. Que pueda identificar tu verdad y aplicarla en mi vida diaria. Amén. Amén. Ayúdame a oírte y a andar en tus caminos. Esta es una evidencia de un crecimiento espiritual, de un crecimiento en un corazón activo para el Señor. Amén. Amén. Pero no se sienta mal, hermano, hermana. No se sienta mal, el Señor le ama, Cristo le ama. Amén. Solamente son palabras de consejos, palabras, ¿verdad?, que el Señor nos da para que tanto me sirve a mí como al pueblo.